no saben con quién se meten, el fiscal Uriel Carmona es mi padrino, y él hace clic. O sea, digo, no es un tema, le toca a las autoridades judiciales investigar, pero en la opinión pública, en el sentido común, hace clic que el chavo tenga este nivel de impunidad, o se sienta así, sobre todo cuando se toma fotos con el encargado de administrar la justicia en el Estado. Y la mejor manera de explicarlo es de alguien que tiene los conocimientos para hacerlo. Yo creo que las universidades podrían ser un factor muy determinante en salir y decirle a la juventud, porque además podrían ser los propios estudiantes que podrían conectar, que le creerían más los chavos de secundaria, que es donde están registrando estas adicciones más graves, y decirles, miren chavos, la neta es que yo estoy estudiando y esto es lo que he identificado. Este personaje, ¿cómo se movía más allá de la bravuconería en contra de los policías, de que yo, que tú, mi mamá, más allá que se compruebe y se verifique si efectivamente estas personas cuentan con ese halo de protección de funcionarios medios o altos? La carta a Donald Trump es, por supuesto, una de las respuestas que también se está mandando en estos momentos. O sea, ha habido muchísimos problemas que atraviesa el gobierno federal y que tiene que ir en este momento solventando. Un poquito más adelante quisiera detenerme en ese caso. Pero respecto a cómo se aterriza, que es lo que tú comentabas, para los estados, es un mensaje claro. O sea, te lo digo, Juan, para que lo entienda Pedro. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, agradecerle, por supuesto, el favor de su atención, que nos acompañe en este debate, en esta exposición de ideas. Y como cada semana, para mí es un verdadero honor presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión. Mi compañera, colega y amiga, la doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, siempre un placer estar en esta mesa. Gracias, doctora. También, como cada noche de miércoles, un gusto que nos acompañe, que se encuentre aquí y poder platicar con él, mi compañero y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. Muchas gracias por estar en esta mesa y, por supuesto, muy agradecido por su compañía. Gracias, Pedro. Y agradecer, por supuesto, a nuestra compañera Maciel Calvo, que haya aceptado nuevamente esta invitación para acompañarnos en este análisis. Maciel, buenas noches, bienvenida y gracias. Buenas noches y como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Maciel. Gracias también, por supuesto, a todo el equipo, al staff que hace posible que estas imágenes y este audio lleguen hasta sus dispositivos. Y también, por supuesto, muchas gracias al equipo digital de redes sociales de Panorama 360. Bien lo decía la doctora, ha sido una semana con mucha información local, nacional. Hoy no toca hablar del tema internacional, pero que también está muy activo en la agenda periodística de nuestro país y que vale la pena analizar. Pero hoy nos vamos a centrar en tres temas. En lo local, y lo pongo de una vez en la mesa, ustedes seguramente ya lo leyeron, tiene que ver con la detención de dos personas, dos jóvenes, que hay una versión oficial de esta detención, hay una ficha policíaca que revela más detalles de cómo ocurrió esta detención, información que al final de cuentas es extraoficial porque no ha estado en boca de algún funcionario, digamos, de la administración pública, en este caso de Cuernavaca. Son dos jóvenes que han sido detenidos con armas largas, con cargadores, con cartuchos útiles, con una granada, afuera de un negocio en la avenida Morelos de Cuernavaca, identificados por la autoridad policíaca de Cuernavaca como dos de los principales objetivos delincuenciales en la ciudad, o en la zona metropolitana, porque así ha sido revelado por la maestra Alicia Vázquez Luna. Resulta que uno de ellos es hijo de la exdiputada de Morena, diputada local, Macrina Vallejo, diputada que además llegó al cargo en uno de estos nichos o espacios reservados para personas indígenas. Su diputación fue una diputación indígena, tuvo varios señalamientos, fue una diputada que en los hechos se convirtió en diputada de oposición al gobierno de Cuauhtémoc Blanco, se alió ella con los diputados de oposición en un tema meramente político, hizo señalamientos en varias ocasiones, hizo señalamientos incluso en alguna ocasión en contra de la prensa, en contra de los reporteros que cubren la fuente del Poder Legislativo. Y bueno, hace unos días su hijo Ricardo, entiendo, Ricardo N, por guardar sus datos personales, fue detenido por la policía de Cuernavaca. Oye, y su hermano, ¿no? Que había sido también asesinado. Secuestrado y asesinado. Asesinado. Hermano de la diputada. De la diputada. Sí, entiendo que eso fue durante la legislatura, todavía. Y esto nos habla de algo que hemos puesto en esta mesa en muchas ocasiones, que tiene que ver con el trato, con la cercanía, con la complicidad que existe entre la administración pública
la política con el crimen organizado, que me parece que es lo más difícil de vencer, porque la policía, la autoridad que investiga, la propia ciudadanía, no alcanza a ver el límite entre la operación política, administrativa, incluso electoral, de la operación del crimen organizado. Y nuevamente, una palabra que ocupo mucho en esta mesa, nos deja a la ciudadanía pues indefensos. Hay grandes problemas que pues hemos observado aquí en México, ¿no? Desde la delincuencia exacerbada en los últimos años, ¿no? A partir sí de temas que pueden estar ligados al narcotráfico, pero que también se ha diversificado en delitos de estos mismos grupos delincuenciales. Y aquí en el estado de Morelos, pues es muy claro que se ha recrudecido, sobre todo pues a partir de campañas, ¿no? De cambio de gobierno y demás. Y que esto pues tiene que implicar entonces que haya un mayor proceso y una mayor coordinación entre las diferentes autoridades. En el caso en particular que se está mencionando, digo, con independencia de que pues vaya a ir a un proceso, de que se tengan que desahogar pruebas y demás, me voy a ir por lo que implica, digamos, en términos de ver qué tanto se están coordinando. Ahora sí, se supone que estaban en el discurso las mismas autoridades. Claro. Este caso, por la misma naturaleza de los delitos, pues llega entonces a la Fiscalía General de la República, de acuerdo con lo que señaló Alicia Vázquez Luna, que por cierto pues va a ser ratificada, ¿no? En ese sentido, creo que será muy importante el que se le siga dando seguimiento, porque de repente lo que pasa es que de la FGR pues hay poca comunicación, ¿no? Hay casos que han sido muy relevantes, que terminan como delitos federales y que después ya no sabemos, simplemente pues que había personas detenidas y demás. Este es un caso foco que sí tiene que representar pues un paradigma, por lo que también está ligado en términos de su familia, de personas que pues estaban como representantes populares, ¿no? Y que entonces pues nos requiere que haya una mayor lupa. Pero me preocupa el tema de esta coordinación que decíamos entre las diferentes autoridades, que seguimos sin estarla viendo. ¿Por qué? En la información que da a conocer la misma Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano vienen algunos datos, ¿no? Por ejemplo, que está ligada a diferentes delitos que se han cometido y que han aterrorizado aquí en el estado de Morelos en los últimos meses. Pero no todos esos delitos están en el ámbito federal. Entonces, el punto será ver si realmente, pues ya mandaron a traer también todo lo que hay en Fiscalía General del Estado, porque incluso hay una parte en donde se filtra, ¿no? Que en sus primeras declaraciones pues ellos aluden tener cierto cobijo. Eso pues obviamente son cosas que ellos están diciendo ahí, habría que revisarlo, acreditarse y demás. Pero otra vez pareciera entonces que sigue sin estar plena esa confianza de la que se hablaba la semana pasada entre la misma Fiscalía del Estado, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Protección de Cuernavaca y también la del Estado de Morelos, ¿no? Ahí es en donde podría haber endeble de pronto que estos casos que resultan muy trascendentes en cuanto a detenciones, pues vayan a contar con todo lo necesario. O sea, no es solamente los detuvieron, llevaban armas. No, si la Secretaría está hablando de todos los delitos con los que podrían relacionarse, pues entonces lo tenemos que ver traducido en que se le manda a traer a la misma Fiscalía del Estado. A mí lo que me llama la atención, Pedro, y lo pongo en la mesa, es que en esta declaración oficial, pública, que hace Alicia Vázquez Luna, tras la detención de este chavo, Ricardo, junto con otro apodado el Jimmy, Jaime N., quien también fue detenido. Entiendo que incluso hay un error en esta parte porque su nombre es Alejandro López, es Alejandro, su nombre. Y lo de Jaime o Jimmy es como una especie de... Su apodo. De apodo, como lo conocen. Bueno, Alicia Vázquez Luna en la conferencia de prensa tras la detención dice que eran dos de los objetivos más buscados. ¿Alguien lo sabía? ¿Alguien de aquí, del Estado, sabía que el hijo de la exdiputada Macrina Vallejo estaba siendo buscado como un objetivo? Yo no lo sabía. Y entiendo que como parte de una investigación muy discreta, a lo mejor valga la pena en un tema de inteligencia policíaca no revelarlo. Pero a lo mejor cualquier persona lo puede ver en la vía pública y como cualquier delincuente buscado, dar parte de las... Oiga, aquí anda Ricardo, ¿no? Alejandro Pérez. Lo que sí es cierto es que un mes antes justamente de esta detención se filtró en varios medios de comunicación fotografías de este mismo personaje. El hijo de la del hijo de la diputada en un viaje que estuvo en Europa. No, posando con vehículos de lujo. Con ropa muy cara, porque esa ropa es muy cara, es de diseñador, y entiendo que, bueno, pues estaba tratando de exhibir que efectivamente llevaba una vida muy suntuosa,
derivado justamente del paso por la legislatura de su madre, que en ese momento esta era la conjetura de que hubo beneficios económicos extraordinarios. Que por salario no da para un estilo de vida de ese nivel. Por supuesto que no, eso implica millones de pesos. Oye, y muy alejado de la representación de los pueblos originarios y de las condiciones que se tienen que ir contrarrestando justamente. Ajá, que no Sí, quiere por decir que supuesto. ser indígena sea un sinónimo de pobre, no. Eso no queremos que se malentienda, que es, bueno, pues esa la conjetura que estamos tratando de poner. Lo que estamos tratando de decir es que siendo una persona que viene de hacer un cargo público, de estar en un cargo público, y que además su partido es uno de los partidos que promueve justamente La austeridad. Pues resulta incongruente que su hijo salga con todos esos lujos. Digo, para que no se malentienda este comentario que estamos haciendo, a mí lo que me llamó Pero poderosa... pensando que es como un sector vulnerable históricamente. Ajá. Por eso siempre se trata de contrarrestar en esos sectores. Claro. Sí, y siendo una persona que está en servicio público, digo, si fuera Empresaria. empresario, digo, la propia Xochitl Gálvez viene de una comunidad indígena, pero ha sido una empresaria exitosa, antes de ser política incluso, antes de ser política, ha sido una empresaria exitosa, y bueno, pues nadie puede negar que efectivamente, bueno, pues tiene un patrimonio acumulado justamente derivado de su actividad como empresaria y como también ingeniera. Mira, a mí me llamó poderosamente la atención lo que dice la maestra en su rueda de prensa cuando le pide a la fiscalía que haga un análisis de las armas que fueron incautadas. ¿Esto para qué? Y la gente dice, bueno, ¿qué caso tiene? Pues tiene mucho que ver porque justamente la balística de cada crimen que se comete va a un registro de qué tipo de, una huella de la bala, de la balística, y esto podría indicar si hay otros homicidios en los que estén relacionados estas armas. Solamente para hacer un comentario, y no lo hice yo, lo hizo en una conferencia de prensa el propio Joan Sebastián, y fue una queja en contra de la entonces Procuraduría, creo que todavía no era Fiscalía, contra la Procuraduría del Estado, donde le dijo, el arma que se utilizó en el caso de mi hijo, Trigo. Trigo, está relacionada No, no es trigo. En el aquí de Cuernavaca. de Cuernavaca con Juan Manuel Figueroa. Bueno, ahorita lo corregimos, pero en ese caso, esta arma está Juan Sebastián, ¿no? Juan Juan Sebastián, Sebastián, es correcto. está relacionada con 35 homicidios más. O sea, ¿qué demonios están esperando? Esa arma está involucrada en muchos homicidios. O sea, ¿por qué no se actuó antes contra esta persona que hoy, bueno, pues le ha quitado la vida a mi hijo? Es la Procuraduría, corrijo, en ese entonces, había dejado pasar 35 homicidios esa arma y nunca se actuó sobre esa persona porque era el hijo de un policía federal. Hasta donde tenemos entendido. Pues es que también sería muy importante que las investigaciones en torno a este caso en particular también deberían extenderse hacia el ejercicio de la propia legisladora, porque de otra forma no se puede explicar cómo su hijo, establecer desde cuándo se dedica a presuntas actividades, y digo presuntas porque para respetar la presunción de inocencia, desde cuándo se dedica a presuntamente estas actividades ilícitas, porque incluso hace unos días también filtraron una foto donde está el presidente del Poder Judicial, el representante del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, con estos dos personajes, el hijo de la exdiputada y me parece que también es el amigo con el que le detuvieron. Y le preguntan al presidente y en todo su derecho dice, no, pues se llegaron y se tomaron una foto, si yo sabía que era hijo de la diputada, me pidieron una foto, yo me la tomé y hasta ahí quedó el asunto. Claro. Bueno, esa es la versión del presidente y así la tomamos. Y bueno, en este contexto, ahí te da una idea de cómo este tipo de personajes se mueven dentro de la política, cómo en esta impunidad... y lo interpreto que se lo da desde que su mamá es diputada y le da un halo amplio de impunidad que le dio el lujo, presumiendo que desde ese momento ya cometía actividades ilícitas, que se dio el lujo de irse a tomar una foto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que es la institución encargada de impartir justicia. Me parece que esto es muy grave. Yo respeto mucho la versión del presidente del tribunal,
pero el mensaje que nos está dando este personaje es: yo soy Juan de las Pitas, mi madre fue o era diputada en ese momento, y aquí coordinadora todos parlamentaria. y disculpen la vulgaridad, pero el mensaje que nos dan aquí, todos me las truenan y hago lo que se me da mi regalada gana. Ese es el mensaje peligroso que nos están dando este tipo de Sobre todo a su personajes. grupo, ¿no? A sus amigos, a sus A sus cercanos, grupos, sus claro. amigos. Y no todos solamente- esos- pero además, o sea, no solamente es él. Pues este es un caso del que sabemos porque tiene Personaje interés público, mediático y claro. político. Pero ¿cuántas personas, no quiero decir necesariamente familiares, hijos, esposas, de gente, personajes públicos en cargos muy importantes que se están dedicando a actividades ilícitas y que nos están viendo la cara y que le ven la cara a las instituciones? Digo, a mí me parece muy preocupante que con toda la versión que da el presidente del tribunal, este personaje haya llegado y me va a tomar una foto con el representante de la justicia aquí en Morelos para que vean que Sí, no aquí es un yo sé. personaje mediático público al que uno le pida fotos, ¿no? O sea, en general. Si me permites en la precisar cotidianidad. para que la gente entienda de qué estamos hablando, justamente hay una tarjeta policíaca y esa es la fuente en la que yo me respaldaría, donde los policías, que entiendo son los primeros respondientes al momento de su detención, señalan de manera puntual: mi padrino, que es una declaración, no declaración, sino más bien una amenaza que les lanza este sujeto, Rodrigo N., hijo de la diputada, y que les dice: mi padrino es el fiscal, mi madre tiene relación política y le debe favores, palabras más, palabras menos, se deben favores, tienen acuerdos y no me va a pasar nada, yo voy a salir de la cárcel y ustedes se van a morir. Esa es la amenaza que les lanza a los policías en esa tarjeta, viene La detallado. amenaza es más vulgar, ¿no? Obviamente el chavo en la tarjeta que se lee de los policías, lo que dice Pedro, pero con palabras altisonantes, diciéndole efectivamente a los policías que no se metieran con él, que se los iba a cargar la fregada porque lo protegía el fiscal. Pero dice otra cosa, Pedro. Dicen en esa tarjeta, a decir de los policías que la elaboraron, que el fiscal es su padrino y que el fiscal les entrega las armas para delinquir. Esto es algo muy preocupante. Y dicen de manera puntual, porque mencionan su nombre, Uriel Carmona. Aquí habría que ver si los dispositivos celulares que se les decomisaron efectivamente incluso incluyen... Oye, a ver, Pedro, no, solamente perdón, esa te fotografía, freno ahí, no, te freno ahí. Estos teléfonos celulares decomisados, ¿quién los tiene en este momento? Se supone que la Fiscalía General de la República, se supone. Yo creo que ese es un tema muy Se importante. supone que la Fiscalía General de la República. Y que ya tendría justo que estarse llegando de todo para que pueda fluir el caso, ¿no? Es que justo hace una semana platicábamos acerca del tema de no tener órdenes de aprehensión y que todo esté solo basado en flagrancia. Lo que dice Alicia Vázquez Luna de, pues sí, que se estudie, ¿no?, cuáles fueron las armas y demás, va a ser muy importante, porque si no, pues entonces muy probablemente estaríamos en otro de los casos que sí, flagrancia se anuncia con bombo y platillo, pero pues Se caen en ¿no? tribunales. Y también me llama la atención que se filtre justo esa tarjeta informativa, ¿no? Porque pues ahí es más, pues también pegando algunos aspectos políticos de lo que esto podría implicar, ¿no? Porque es dejar en el imaginario que pudiera tener el cobijo de ciertos personajes aquí en el estado Pero de doctora, Morelos. cuando haces una conjetura ciudadana, no periodística, de la participación y la actitud de la diputada Macrina Vallejo en la pasada legislatura respecto al análisis del trabajo del fiscal, no solo ella, pero ella como parte de un grupo, lo voy a decir, que defendió al fiscal Uriel Carmona en esta disputa jurídica y mediática política que hubo con la Fiscalía de la Ciudad de México. Macrina Vallejo fue una de las diputadas que estuvo del lado del fiscal, o por lo menos de las que no llamó a comparecer ni fue crítica del actuar del fiscal. Y ahora sí, se cierra la pinza y que la gente saque sus conclusiones. El hijo de esta diputada, en los hechos aliada de Uriel Carmona en la pasada legislatura, está armado, está con droga, está con una granada, aparentemente extorsionando en un negocio, ubicado por la Secretaría de Seguridad de Cuernavaca como uno de los objetivos prioritarios delincuenciales, delictivos en el Estado, y que cuando lo detiene, a los policías les dice, no saben con quién se meten, el fiscal Uriel Carmona es mi padrino, y él hace clic. O sea, digo, no es un tema, le toca a las autoridades judiciales investigar, pero en la opinión pública, en el sentido común, hace clic que el chavo tenga este nivel de impunidad o se sienta así, sobre todo cuando se toma fotos con el encargado de administrar la justicia en el Estado.
Y que se digamos mueve que en no los sería altos fin. círculos de la política, ¿No? ¿no? Además, ¿no? O sea, tiene esa facilidad de moverse, digo, incluso digo, y lo digo porque ha pasado en algunos otros casos que este tipo de delincuentes incluso se mueven en los círculos políticos y es donde identifican a sus propias víctimas, ¿no? Yo por eso insisto, yo creo que uno, la vinculación a proceso estará por llevarse en las próximas horas o mañana para que determinemos que se defina su situación jurídica y que efectivamente los primeros respondientes y la misma autoridad responsable de presentar las pruebas ante el juez de control, pues presente efectivamente estos indicios. Y la otra, que si se llega a esa vinculación de procesos, se extiendan las investigaciones. Bueno, pues entonces este personaje, cómo se movía más allá de la bravuconería en contra de los policías, de que tú, mi mamá, más allá que se compruebe y se verifique si efectivamente estas personas cuentan con ese halo de protección de funcionarios medios o altos y además si ellos también forman parte de ese engranaje de corrupción, porque a mí me queda claro que cabría la hipótesis de que sean que dijeron, no, hoy nos vamos a dedicar a delinquir, yo y mi cuate y nosotros. Y que esas armas no hayan salido del cuarto de evidencias. O Efectivamente. para quién no sería el primer trabajan caso. esta par de personas, a qué grupo delictivo, a quién responden, a quién le dan parte de sus ganancias. Pero tocaste un punto importante, Maciel, que yo no había reparado en él. Dijiste el círculo en el que se mueven. Hay un caso anterior, hace varios años, de familiares de personas en el Poder Judicial, no de alto rango, que se dedicaban a secuestrar personas y que justo en el círculo en el que se movían es como encontraban a sus víctimas, entre ellos alguna hijo de un magistrado, de una jueza, no recuerdo, pero hubo un tema ahí involucrado de que en ese círculo justamente encontraban a sus víctimas. Es un tema muy delicado. Por todas estas aristas, el cuarto de evidencias que ha sido asaltado, de donde han desaparecido armas. Un arma con la que asesinaron a un líder sindical en pleno centro de Cuernavaca. Desaparecida. Y no ha pasado nada al respecto. Yo creo que nuevamente está en la mesa un caso más. Creo que cada semana es un caso de alto impacto más y más y más, que a los actuales diputados y diputadas les daría las herramientas sociales suficientes. Sociales me refiero a contar con el respaldo, con papelito en la mano, ¿no? De decir, ¿sabes qué, fiscal? Pues eres mi amigo. He comido en tu mesa, has comido en mi mesa, pero la situación es insostenible. Nada más para poner un caso sobre la mesa, lo ocurrido hace 2 días en Yautepec con este niño, para que se ubiquen geográficamente, está a una cuadra de la sede de la Fiscalía del Estado de Morelos. Donde mataron a un niño. Mataron a un comerciante, porque la gente que nos entrevistamos nos dijo, es que tampoco podemos sospechar del comerciante. El comerciante es un señor que vendía aquí a unos pasos de donde está. Él ponía su puesto, se dedica al comercio y todo parece indicar que lo estaban extorsionando y que derivado de eso, bueno, pues lo terminan con su vida. Pero en ese ataque, lamentablemente, lo del niño, a una cuadra de la Fiscalía del Estado de Morelos. Son de las cosas que ya no pueden permitirse y de lo que está muy mal en el Estado de Morelos. Como dices, un argumento como para que le dieran salida ya al fiscal, no lo han querido hacer. Y antes de pasar a temas nacionales, en temas locales todavía que tienen que ver, insisto, con esta colusión o complicidad o relaciones criminales entre política y delincuentes. Antes de que pases, una semana antes le preguntamos a la dirigente de Morena, la nueva dirigente Mirza, en una rueda de prensa que dio, ¿qué va a pasar con estos cuadros que están mencionados en varios delitos, en situaciones, en malos gobiernos? ¿Cuál fue la respuesta de Morena? Nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Nos lo dijo con claridad. No van a ser expulsados, no van a ser procesados, siguen siendo del partido Morena en este momento y Morena sigue cobijando a estos personajes que están involucrados en este tipo de actos delincuenciales. Insisto, el día de hoy hay un incremento de violencia, pero pues todos estos sujetos han recibido un cobijo político, una protección, un círculo en el que se mueven y que está dentro de ese círculo, quien les está dando cobijo pues es este partido, porque evidentemente no los expulsaron. Completamente de acuerdo. Y hay un tema que se acerca mucho a estos funcionarios que tiene que ver con el círculo cercano a Uriel Carmona, nuevamente en temas delictivos. Es un tema judicial poco complejo de explicar en poco tiempo, pero que tiene que ver con una especie de fraude, con un robo de un expediente de un juzgado, que es un juicio en el que están en juego 955
955 millones. 955 millones millones de pesos que tiene que ver con un terreno en Acapulco. ¿Y en qué concluye hasta el momento? ¿En qué etapa va? En que la Fiscalía Anticorrupción detiene a una funcionaria judicial que está al servicio o que colabora en el juzgado de una jueza que es esposa de Uriel Carmona. Magistrada que es esposa Sí. de Uriel Carmona. De acuerdo con la propia página del Tribunal Superior de Justicia, esta ex jueza interina que estaba en el juzgado de Zacatepec, Saraí N., estaba laborando como secretaria de acuerdos de la magistrada María Luisa Sánchez Osorio, que es la esposa del fiscal estatal. Y bueno, este caso también pone muy mal al Poder Judicial, porque bueno, si bien fueron ellos los que promovieron la denuncia, pues como lo comentábamos antes de entrar al aire, este asunto se da a conocer justamente también porque tiene una carga política de, uno, por las cuestiones económicas, digo, casi 1,000 millones de pesos, bueno, pues ¿quién quisiera tener 1,000 millones de pesos, no? No más uno. Y otra, pues porque también, digo, esta cercanía que tenía esta funcionaria con la magistrada, por lo menos como colaboradora, y la otra, porque finalmente es hasta chusco cómo se da este asunto, porque de acuerdo con las versiones que nos han dado, resulta que esta jueza terminó su nombramiento el 10 de octubre pasado. Llega un nuevo juez de los que recientemente designaron y que también generó una pelea al interior del Poder Judicial. El juez recibe una llamada, le dicen, oiga, necesitamos, aquí nos mandaron un exhorto, está incompleto. El juez va, busca los archivos, busca el expediente, no está el expediente. Y de repente se empieza a desatar el pandemonio en el juzgado porque empiezan a preguntar entre a ver, ¿qué pasó con el expediente? Y ahí se descubre que efectivamente llegó el expediente, se admitió la demanda de este juicio mercantil por 955 millones. En menos de 48 horas fue recibida, se sentenció, se firmó un convenio por esta millonaria cantidad. Y la jueza nunca preguntó, a ver, la persona que dijo que era el deudor y el que firmó y dio el terreno para saldar la deuda, nunca se le pidió identificación, si él era el dueño, si había escritura, qué colindancia, si estaba registrada la propiedad ante el registro de la propiedad allá en Un juicio de urgente y obvia resolución. Bueno, quienes han estado en un juzgado en un litigio saben que no es nada fácil, donde te piden años de un una juicio de radiografía de las amígdalas, Sí. y de repente esta demanda se resuelve en 48 horas. Y pues resulta que después de esta investigación detienen a la jueza, hacen un cateo en al domicilio y una propiedad de la jueza, encuentran este expediente, que el expediente, digo, en términos legales siempre debe permanecer en los juzgados. Este expediente, donde está esa cantidad millonaria, la encuentran en la casa de la jueza, más otros 2 expedientes más que todavía no sabemos a quiénes involucra, si son cantidades millonarias, inmuebles. El monto. Está Sí. todavía ahí bajo investigación. Pero lo que llama la atención es que no solamente es cómo se da este caso, sino cuántos casos más, no solamente en materia mercantil, sino en materia penal, familiar, civil, hay actos de corrupción de jueces o de funcionarios. Y justamente esa ha sido una de las quejas, incluso hasta en el Poder Judicial federal, porque dices, bueno, es que la gente va, se queja, presenta pruebas y resulta que entre los consejos de la judicatura antes de los estados, ahora en Morelos Junta de Administración, Vigilancia y bla, 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 y resulta que nunca hemos visto que a un juez se le sancione ejemplarmente. Si acaso, pues, los jueces se quejan de que si se les da algunas sanciones que es político, es que le caigo mal al presidente, a la esposa. Es que además, Maciel, en este contexto, doctora, imagínense la capacidad delictiva que tiene alguien, una familia, que tiene bajo su poder y dominio la Fiscalía General del Estado, una magistratura y una notaría. Es la triada perfecta particularmente en temas que tienen que ver patrimoniales, en temas que tienen que ver con inmuebles, todo lo que se puede hacer de mala manera, o sea, para mal, no estoy celebrándolo de ninguna manera. Conocemos a esos personajes y qué lamentable, vuelvo a decirlo, qué lamentable que nosotros podamos tener esta opinión, darla a conocer como cualquier ciudadano que puede tener una opinión, más aún aquellos que han sido víctimas del maltrato en la Fiscalía, víctimas de delitos en la Fiscalía o en el propio Poder Judicial, pero que los únicos encargados constitucionalmente de analizar el trabajo y sancionar malos resultados del fiscal sean las y los diputados. Y doctora, ni siquiera tocan el tema, evaden hablar del tema.
Oye, ya me siento agobiada mentalmente de toda la podredumbre Es la que época podría navideña. haber aquí en el estado de Morelos, ¿no? O sea, escuchando Sí. desde lo que pasa en el Tribunal Superior de Justicia, cómo pasa pues por fiscalías, ¿no? Aquí hemos hablado también no solamente de la Fiscalía General, la Fiscalía Anticorrupción, o sea, ay, qué complicado. Creo que urge una operación enjambre también por aquí, ¿no? Es urgente. Eso sería Se importante. nos van todos. Nos quedamos sin políticos. Oye, pero hay cosas interesantes, creo, entre todo lo que nos ha explicado ya muy bien Maciel, ¿no? Que es entonces, pues lo mismo, cuál tiene que ser el camino y cómo terminan siempre dándole sustento al por qué tienen que cambiar las cosas. Urge ya que ¿Por qué también la se gente está aterrice. ávida, no? Exacto, ¿no? Y por qué la gente, pues, aunque sea una reforma muy extraña, con muchas deficiencias, muy complicada para que se pueda implementar, pero pues ya cuando ves estas cosas dices, no, es que sí urge que haya un proceso de limpieza, ¿no? Y que también otra vez veríamos muchos grupos políticos, incluso me regreso un poquito a lo que comentabas hace un rato del hijo de la diputada que está detenida, ¿no? Y que pueda aparecer en esta Detenido, fotografía, el hijo que está detenido y que pueda aparecer en esta fotografía con el presidente del tribunal y que claro, nos tiene que indignar, pero pues al final es un círculo político en donde se pueden mover muchas personas y en donde incluso pues ni siquiera serían afines, ¿no? Al final, pensando Claro. que ella es del grupo opositor, el presidente del tribunal pues habría estado como más corrido hacia el exgobernador, o sea, pero aún así hay esa posibilidad de que puedan interactuar entonces entre todo ese círculo y eso sí resulta muy preocupante. Me parece que el tema como se está llevando a nivel nacional, ya con esta modificación que se hizo, que ya la platicamos la semana pasada y que le da muchas más facultades a la Investigativas, misma ¿no? de investigación, a la misma secretaría y a la Estrategia Nacional de Seguridad. ¿Cómo va a aterrizar en los estados? Es claro que por casos como este, por lo que estamos viendo en el estado de Morelos, por estos dos nada más que se han tratado aquí en la mesa, es que sí, entonces, pues tiene que venir desde lo nacional un tema de, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué están pasando estas cosas en el estado de Morelos? Y de ahí que pues no resulta, aunque podría en ciertos momentos parecer que hay una incidencia desde lo nacional que puede ser hasta autoritaria, es que cuando ves estos casos dices, no, pues mejor que sí se meta Harfuch en ver quién va a ser el secretario o el director de Claro. seguridad de los municipios. Y que ya lo había planteado incluso el Movimiento por la Paz con Justicia e Indignidad, lo ha dicho y lo ha puesto sobre la mesa. No es posible que le piden que la clase política de Morelos se investigue a sí misma. Eso es literalmente imposible. Digo, lo estamos viendo en el caso de Sinaloa. Ayer los empresarios tienen que viajar a la Ciudad de México, reunirse con los senadores de la República y decirles, eso es lo que está pasando en Sinaloa, ¿eh? Y tiene que haber una intervención de la política federal justamente en esto, porque evidentemente no le puedes pedir a la clase política del Estado de Morelos que se investigue a sí misma, que se sancione a sí misma y que pues lleve a cabo una depuración seria. Definitivamente estamos llegando a niveles en los que... Pero más como tú lo has dicho, justo por el tema de las familias y de los grupos familiares que están incrustados, no en una posición, no en una institución, sino en... Dispersas en varias. Ese es el punto. En este caso, doctora, hablabas hace rato y para cerrar, hoy cerrando el tema y pasar a algo nacional, hablaba la palabra clave, la filtración de esa tarjeta policíaca informativa. Si no se filtra esa tarjeta, no podemos decir qué hubiera pasado, no lo sabemos, pero gracias a la filtración de esa tarjeta es que se da a conocer la detención del hijo de la diputada y se le empieza a cuestionar a la autoridad local, a la maestra Alicia Vázquez Luna, y que luego surge la conferencia de prensa. No quiero decir que si no se filtra no hubiera habido conferencia, no lo sé, pero quizá no. Oye, Y quiero no decir nos en eso... hubiéramos enterado de la detención del hijo de la exdiputada. No, imagínate, ¿no? Porque que se hubiera ido directo el caso a FGR y entonces Ya no pasa, hubiera pasado ya por no aquí. trasciende. A mí me parece interesante en esa conferencia y que se asuma desde la maestra Alicia que pues son temas que sí o sí se tienen que informar en totalidad y que tiene que cambiar también la actitud que ha tenido en muchos casos, ¿no? Pero ocurre después de la filtración. Por ejemplo, claro, pero fíjate, tú lo mencionaste aquí varias veces en la mesa, que ella hable de que eran objetivos prioritarios, pues eso no es lo que suele decir, ¿eh? Lo que dice siempre es, nosotros no nos encargamos, esos son delitos federales, ¿eh? Eso no nos Y toca hay a un cambio de nosotros. discurso No te- respecto a la fiscalía, Qué bueno. del alcalde y de ella. Qué bueno porque pues es un área que sí o sí tiene que Y luego empezar vimos a también dar resultados. el reconocimiento de la gobernadora Auriostegui diciendo que también ama a Morelos. Nada Pues es que ya casual. andan como muy cerca ahí, ¿no? Sí.
Pero fíjate, El azul se va tiñendo de guinda. Pero yo Parece creo que a que sí. propósito de este asunto, yo nunca estuve de acuerdo en la forma en que Alberto Capella dirigió la Comisión Estatal de Seguridad, pero me parece que fue un acierto cuando reveló en aquel entonces las fotos y los motes de los objetivos prioritarios. Porque eso Pero que Maciel también lo hacía para proteger al otro grupo. Puede ser, pero me parece, es como, tú cuestionabas, digo, ¿cómo sabe? Nos dicen que era un objetivo prioritario y generadores ¿Desde de cuándo, ingresos. no? Pude salir los ¿Cuándo tacos lo comiendo tenían con él, ¿no? O sea, ¿cuándo lo tenían identificado? Yo entiendo que O tomarte ese fotos rollo de las conmigo. investigaciones, pero entonces, Qué miedo. ¿qué estaban esperando? Agarrar, yo no sé si haya cometido delitos en contra de la vida, pero entonces, ¿qué estaban esperando maté. entonces? Yo no sé si ya cargue algunos muertitos en su haber, pero ¿qué están esperando? ¿Agarrarlo con un homicidio, con un secuestrado allá en Cuentepec? No sé. O sea, son O cosas- efectivamente el fuero que tenía su mamá era heredable o alcanzaba a proteger al hijo y por eso nunca Por lo cierto, revelaron, por ¿no? cierto, no lo mencionamos, ¿eh? Por lo menos en el 2023, por lo menos, en la página de transparencia aparece como jefe o director de informática en el Congreso del Estado. Sí. O sea, además tenía un cargo burocrático, Que además es el hijo, nepotismo. además es nepotismo, Qué en barbaridad. una jefatura de informática en el Congreso del Estado. ¿Y el chavo estudió? O sea, Sí, seguramente, ¿no? seguramente tenía credencial tiene- del Congreso del Estado. Sí tiene estudios universitarios, no sé No de lo qué. Sí tiene estudio porque la tarjeta menciona que es egresado de Pero de la- acuerdo con el Congreso, en la pasada legislatura era la persona más capacitada para encabezar el área informática del Congreso. Es egresado de una universidad privada, por cierto, para que no le echen luego la culpa a nuestra heroica. A la máxima casa. Ah, no, la regresando máxima al casa de tema del estudio. Poder Judicial, yo creo que era el Poder Judicial local, porque además hay que decirlo, en el 2027, de acuerdo con la reforma constitucional, tendrían que relevarse los congresos locales. Aquí en Morelos ya arrancó, digamos, las primeras pláticas para ver cómo le van a hacer. Yo los veo muy preocupados a magistrados y jueces y cómo no, digo, sobre todo en el caso de los magistrados que tenían ahí ya sus Mi ilusiones pensión. puestas y todavía siguen con el asunto de la pensión vitalicia, pero más allá de eso, el reto en estos momentos es, con estos casos, tener toda la mano dura y que estar demostrado, por lo menos los que están ahorita, que efectivamente son tan profesionales y tan comprometidos con su profesión, que no tienen que dejar que este tipo de casos se resuelvan ni con una lana, ni con casos guangos que den pues a estas lagunas legales de, híjole, es que, pues, ¿sabes qué? Le hablaste fue y por eso es ilegal la detención, ¿no saben qué? Pues se perdieron las pruebas. Entonces es todo un reto, porque ya los morelenses, los mexicanos, ya no queremos que pase eso, porque mientras este tipo de personas sigan saliendo libres y siga este halo de impunidad, va a seguir habiendo niños muertos como el que pasó en Yautepec, una bala perdida, siguen el niño era armas en las calles. deportista, había presentado, lo habían premiado por un dibujo, Ese día en la por mañana. la paz, ese día por la mañana, un niño que hacía fútbol, que iba al lado de su madre y que cuando muere abrazándola, porque justamente la narración que hace la mamá es, íbamos caminando por la calle, oímos los balazos, le dije agáchense, sentí que mi hijo me abrazó y cuando volteé, Desvaneció. el niño estaba muerto. Sí, claro. Nada más quiero decir un detalle, porque no quiero, porque es el tema de hoy, antes de pasar a esto que parece una serie de televisión. La diferencia entre lo que reveló la maestra Alicia Vázquez Luna y lo que dice la ficha policíaca filtrada, que no tiene más valor más que el que confirma o adelanta que hubo una detención. La ficha dice que la actitud de este hijo de la exdiputada, Ricardo, fue envalentonada, fue grosera, que amenazó con palabras, con groserías a los policías y que ahí revela que es el fiscal Uriel Carmona su padrino, que él entrega las armas para delinquir y que iba a salir muy pronto porque tenía un acuerdo con su mamá. En la conferencia de prensa, a diferencia de esta versión, la maestra Alicia Vázquez Luna dice que este joven, que fue el primer detenido, el hijo de la exdiputada, cuando llegan con el segundo joven, que es aparentemente el líder criminal, la maestra dice que la actitud del hijo de la exdiputada fue de pedirle a este delincuente, otro delincuente, que se calmara, que por favor no alterara, que intentó calmar la situación. Mediáticamente hay una gran diferencia Claro. entre lo que dice la tarjeta diciendo estoy protegido por el fiscal, a llegar y decir, por favor, amigo, hermano, cálmate, no atentes contra los policías. Hay un objetivo ahí, mediático, no sé si judicial, pero hay un objetivo que si la ficha es real y es certera esta declaración escrita de los policías, no coincide con lo narrado por la maestra en la conferencia de prensa, y mediáticamente eso hace una diferencia porque
quita culpa, quita responsabilidad. O sea, mediáticamente es un chavo que llegó a calmar la situación. Es muy diferente a un chavo que presume ser ahijado del fiscal. Nada más dejarlo como un tema mediático, que siempre el tema es la percepción y que un discurso oficial, como una conferencia de prensa, puede cambiar la percepción de la ciudadanía, ¿no? En el análisis, en el juicio respecto al comportamiento de un hijo de una exfuncionario público, además. Y pasando rápidamente a otro tema nacional, surge hace unos días esta información, o se revela por un medio extranjero, que cárteles del crimen organizado en el norte del país, particularmente, ya Pedro nos dirá si solamente en la zona norte del país ocurre, pues están cooptando a estudiantes de química, como tal cual la serie Breaking Bad, ¿no? Esta que habla de la elaboración de metanfetaminas, justamente para la producción de droga sintética, ¿no? Con un muy buen salario, con muy buenos pagos, aparentemente respecto a lo que puede ganar un estudiante universitario. Y bueno, esta es la versión que da este periódico extranjero. La presidenta sale a decir que ella no tiene ningún reporte, ningún dato de que esto esté ocurriendo. Fíjate que antes de que tome la palabra, hace unos segundos vino a mi mente un recuerdo que me ocurrió con mi papá. Hay un segundo recuerdo que no puedo decir de quién porque hablo con una persona que no me ha autorizado. Pero estábamos sentados en una mesa en Boca del Río, Veracruz. En ese tiempo estaba en auge el cártel del Golfo, los Acosta Lagunes. No, Acosta Lagunes era el gobernador. Sánchez Lagunes eran los capos de la droga en esa zona. Y de repente un tipo rancherón se acerca y le dice: ¿usted es químico? Y le dice: sí, soy químico. Dice, ¿a tu papá? Ajá. Le dice, ¿y cuánto cobra usted por unos análisis que necesitamos hacer? Dice: es que no puedo porque yo necesito un laboratorio y yo además soy especialista en geoquímica. En petróleo. O sea, yo no... hay otro tipo de químicos que son dedicados a más cuestiones orgánicas. No sé de qué tipo está hablando usted. Dice: pues yo solamente necesito a alguien que me haga unos análisis de algo. Dice: bueno, pues yo le recomiendo que vaya a un laboratorio, depende de lo que usted quiera hacer. Y bueno, el chiste es que él trató de ser muy, muy prudente con esa situación, porque sí, el tipo llegó muy directo. E incluso recuerdo que mi papá insistía en pagar su desayuno, pagar el desayuno mío y el de él, y no lo dejaron. Y ya en una posición así como medio enojados, y tuvimos que comer rápido y salir, porque efectivamente desde ese momento, estoy hablando de la década de los 80, entonces desde siempre, pero pues antes de que pases al tema y que expliques todo esto, solamente voy a dejar un dato sobre la mesa. 1980, Universidad de Sinaloa, Félix Gallardo, fundador del cártel de Guadalajara, ávido lector, un tipo culto, capo de la droga, crea la biblioteca de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Financia, ¿no? La financia, la crea, la construye y le deja una herencia que es sinónimo de este vínculo entre justamente la universidad, las universidades y pues el crimen organizado. 4 años después, 84-89, apadrina una generación, ya estando preso él, apadrina una generación de abogados de la misma facultad y después se da a conocer también que hay un vínculo entre Caro Quintero justamente y una universidad agropecuaria. Muchos dicen que es la Universidad de Guadalajara, otros dicen que no, que es la Antonio Narro, con la que él tenía un vínculo muy estrecho, y resulta que es el primer capo o la primera organización criminal en aquel entonces que logra una alteración genética en la marihuana y empieza a producir la tan afamada Golden, que todo el mundo lo dice, habla y dice de todas estas alteraciones genéticas. Hay actualmente, porque tuvimos la oportunidad de ir a varias reuniones de estos colectivos que están promoviendo la legalización de la marihuana, hay una variedad impresionante y una cantidad de estudios evidentemente hechos por especialistas respecto a alteraciones genéticas en la marihuana, que ya hablan de marihuana especializada para dormir, marihuana especializada para el dolor, marihuana con olor a mango, marihuana con olor a maracuyá. O sea, efectivamente hay una industria y por supuesto, no sé si estoy bien en lo que voy a decir, toda una especialidad científica respecto al uso de las drogas
Claro que no coincido con la declaración de la presidenta de la República de que esto es un mero mito creado por series estadounidenses. Gringas. No lo es así. Hay un vínculo y incluso ahí está una placa en la Universidad de Sinaloa que señala estos dos hechos que mencioné: el apadrinamiento de una generación y el financiamiento para la construcción de una biblioteca en esa universidad. Es que no puede decir otra cosa la doctora Claudia Sheinbaum con tantos problemas que siguen surgiendo. Pero si Hay una reconfiguración definitivamente, ¿no? De las mismas funciones, de la demanda también que se tiene desde los Estados Unidos y de lo que se requiere. Entonces, justo durante esta semana, lo que más hemos estado observando también es cómo, pues también llegan desde Canadá, ¿no? Que pocas veces se habla y que ya con estas discrepancias entre Justin Trudeau de quererse como alejar de México, de ir él con Trump, ¿no? Exacto. Entonces ya empieza a ver, oye, es que no es solamente problema de México. Por algo la amenaza pues de los aranceles toca también a Canadá, ¿no? Sí. En ese proceso de reconfiguración y de pues cómo México termina fungiendo al ser tan cercano a los Estados Unidos, ¿no? Con tantos problemas y sobre todo con todo lo que llega también de China y la demanda específica sobre el fentanilo, ¿no? Y que además, hay que decirlo, pues podrá irse modificando, incautando y demás, pero pues luego vendrán otras y otras y otras, ¿no? Mientras no se ataque realmente el tema de la demanda. Fíjate que otra vez diría en la mesa que pues no tenemos como las mejores expectativas, esa es una realidad, ¿no? Estaba viendo en la opinión de Feldman, un académico chileno, que dice, es que tiene razón el trilema de Lessing, o sea, no podemos atacar simultáneamente temas de corrupción, temas de violencia y temas de narcotráfico, porque prácticamente una te va generando otra y otra. Y el problema aquí, pues, es que a México sí nos urge que se ataquen las tres de manera simultánea, ¿no? Hay que decir que pues sí es una realidad que ha habido una mayor incautación, sobre todo pues por los temas de fentanilo, ¿no? Recientemente lo vimos con tonelada ahí en Sinaloa. Y también que pues los números sí te reflejan desde el 2019 que se incautaron 140 kilos, imagínate, ¿no? De fentanilo, a lo que ha ido ocurriendo pues ya año tras año hasta lo que pues tenemos en datos de este 2024. Pero otra vez, esos datos pues pareciera que lo que te van a servir es justo para que cuando llegues con Donald Trump digas, oye, sí estamos haciendo algo, mira, ya estamos decomisando, ¿no? El tema también pues a lo mejor de las mercancías de China, o sea, varias cosas de ese tipo. Pero pues siguen sin resolver el tema de fondo. Y a mí me parece que es muy... no podemos cerrar los ojos ante que por supuesto que debe haber reclutamiento de químicos y de muchas otras personas porque pues es toda una industria, ¿no? Estamos hablando de un poderío económico tan fuerte a nivel mundial, o sea, que tienen hasta mayor Producto Interno Bruto que muchos países, ¿no? Entonces, por supuesto que en términos económicos lo que representa que le empieza a pegar es muy fuerte, pero aquí lo que más me preocupa es cómo se está corriendo el asunto a nivel nacional respecto a los Estados Unidos, ¿no? Ya con amenazas prácticamente desde medios de comunicación que son los más vistos, los más leídos por Donald Trump, en torno a que pues hay que intervenir, ¿no? Hay que ir nosotros a México y dadas las circunstancias, pues creo que hoy no estamos lejos de que esas cosas se puedan dar. Entonces, eso creo que es lo más preocupante en estos momentos, porque al final nosotros seguimos sin tener un problema real, a pesar de todo cómo ocurra la industria y cómo se haya diversificado y cuántas personas desafortunadamente estén siendo reclutadas, pues no tenemos el problema real del consumo, ¿no? Ese lo tiene Estados Unidos con muchísimas muertes que se generan todos los años. Y pues mientras no cambie también la dinámica social de nuestro país vecino, pues va a ser muy complicado, ¿no? Y vamos a tener que estar lidiando por muchos años, siempre aquí en México a partir de esa cercanía. ¿Qué me parece que tenemos que empezar a trabajar nosotros? Pues en resolver esta diversificación de delitos, más que el tema del narcotráfico, ¿no? Es un asunto que simbra, por supuesto, el pensar en este pequeñito de Yautepec, o sea, en cómo la violencia está todos los días alrededor de nosotros y pues todo obedece al mismo patrón, ¿no? Que es en su momento haber detonado mucha violencia y que hoy sea tan complicado el empezar a ver cómo se tendría que construir la paz.
Creo que esta ley, estas modificaciones que se han hecho a la ley y que facultan a Omar García Harfuch, pues es muy bueno, pero pues sí vamos a necesitar, necesitamos ver resultados muy, muy rápido porque es inadmisible que sigamos con estos temas tan grandes de violencia, ¿no? Y aquí lo vimos, tú lo referías en la pasada conferencia, es que no es posible que nuestro promedio sea de 7 homicidios diarios, pues imaginemos, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Cuatro porque si hace así no la clara. 4 homicidios al día, es muchísimo, ¿no? Y no podemos normalizar esa situación. Y lo que está pasando en Sinaloa es sumamente preocupante porque pues empezaron en Sinaloa, pero también es un asunto que se va, Pero ¿sabes qué que cada espanta vez va a más? más lugares. Que Sinaloa va en un promedio de 300, alrededor de 300 muertos en 60 días. Nosotros vamos en 241. Más los desaparecidos, que van más de Y no tenemos 400. una guerra, y más los desaparecidos. Entonces, a mí sí me parece un dato preocupante, solamente para aclarar, porque muchos se han de pensar, ¿y por qué llegaron directamente a la mesa de mi papá? Porque acaba de llegar a trabajar y traía logotipos de la química, de la petroquímica en la que trabajaba, y el vehículo traía los logotipos, entonces se percataron de eso y fueron directamente. Entiendo, y por testimonio de otras personas, de quienes no puedo decir, quienes me lo contaron, pero justamente hay un área especializada, un centro de investigación en Yautepec del Instituto Politécnico Nacional, que justamente entre los protocolos que les pidieron a los estudiantes de carrera, de Ya posgrados, hablamos de épocas más recientes. de épocas más recientes, estamos hablando de los 2000, un poquito más de los 2000. Entre los protocolos que les pidieron es no salir con las batas o no salir con nada que indicara que justamente eran personas que trabajaban en el CEPROVI, que era el Centro de Investigación del Politécnico en esa zona de Yautepec, porque ya habían tenido varios incidentes en el que se les acercaban pues personas a ofrecerles trabajos muy raros. Bien remunerados. Con De todas mucho las riesgo. prestaciones El riesgo se paga. Sí, y me parece interesante la postura de la presidenta. Por una parte es entendible. Yo entiendo que trata de, pues no de minimizar, sino de frenar un tanto la presión que viene de América del Norte en este contexto geopolítico y un tanto también por no generar terror, ¿no? De decir, es que no se van a llevar a todos los estudiantes de química. No, me parece que es un tanto decir, a ver, espérense, ¿no? O sea, vamos por partes. Es cierto, sí, estudiantes, profesionistas, incluso abogados, actuarios, incluso del Poder Judicial en su momento, supimos de casos de personas que fueron secuestradas por el crimen organizado justamente, y sobre todo hubo un tiempo incluso para construir su red de telecomunicación, pues estuvieron sobre estos técnicos, ¿no? De las telefónicas, y fue un asunto que, bueno, también en su momento se supo. Y bueno, no están exentos los herreros, no están exentos muchos Pero profesiones, sí está. porque el crimen organizado, o sea, no está, lo único que está pensando en cuáles son sus requerimientos humanos y materiales. Oye, que necesito que me armes un monstruo, no me acuerdo cómo se llaman estos camiones, pues tráete al herrero, ¿qué necesitas? Oye, los que imprimen, los de las lonas, que aquí como que están muy... Los de la serigrafía. muy, Sí. No, y además también la Lo de la tecnología, imprenta. por ejemplo, para las armas, pues ahora ya existe esta tecnología 3D, ya te compras la impresora, que también es otra cosa, no hay control sobre, por ejemplo, Pero sí hay las un problema impresoras de 3D. costo-beneficio de una empresa que cualquier empresa analiza, en este caso la industria del crimen lo analiza muy a fondo, y es que le sale más costoso poner a un adicto, voy a decirlo con todo respeto, a un enfermo de adicción, frente a una cocina de fentanilo, porque seguramente muchos han escuchado aquí, sobre todo en la época de calor, la cantidad de incendios caseros que se registran y a veces sin explicación alguna. Y muchas veces cuando vas y preguntas a detalle, oye, es que ahí vienen unos tipos que son medio raros. Y efectivamente no puedes poner a cargo a una persona que no tiene la mínima experiencia en la manipulación de productos químicos, sobre todo en condiciones tan no idóneas. Con tan poca protección civil. Con tan poca protección a manipularlos, porque es todo un tema, ha habido accidentes de gente que manipula la pólvora por el simple hecho de que están Una chispa de la batiéndola ropa. y se paran. Y ese es un error muy común en los polvorines. Se paran, aprietan, hacen fricción y estalla el polvorín. Entonces, con movimientos tan sencillos, pero que se adquieren en la escuela, porque en una escuela de química, desde el hecho de que tú estudies
laboratorio. Luego, yo llevé 3 años de laboratorio en el bachillerato y efectivamente practicábamos el laboratorio. Afortunadamente estuve en una escuela que hacía eso y teníamos prácticamente 4 horas diarias en un laboratorio. Eso te da la posibilidad de tener la experiencia, la destreza para poder manipular productos químicos delicados. La gente que hace eso, que lo hace regularmente ya en la etapa de una educación profesional, lleva la preparación para poder tener conciencia de lo que está manejando, y la mayoría de ellos productos muy flamables y tóxicos los que se manejan en estas llamadas cocinas. Entonces, sí me parece que en algún momento, convenientemente, a la industria del narcotráfico o a esta industria criminal le conviene más contratar a un profesional Especialista. que poner a cargo a una Pero contratar persona. entre comillas, porque también parte de esto se vende la idea por parte de este medio extranjero. Digo, no dudo de la veracidad de su trabajo, pero coincido un tanto con la doctora Sheinbaum y la presidenta de México, que también le ponen un poco de fantasía, porque ¿quién se quiere, como profesionista, quién se quiere ir a trabajar con los narcotraficantes que no tienen palabra? Donde vas a irte a un lugar remoto donde, digo, a mí ahí sí, que tienen buenos salarios, bueno, al menos que, pues de verdad, yo no conozco una persona en su santo juicio que diga, terminé la ingeniería o la licenciatura y me quiero ir a trabajar con los narcotraficantes porque me prometen que me van a pagar 100,000 pesos mensuales en la sierra y en condiciones y con la agenda, o sea, todo lo que implica, ¿no? Entonces, pero yo insisto, este es un tema, un posicionamiento de la presidenta por tratar también de contener los lados abiertos que hay en esta intercambio trilateral entre Canadá, Estados Unidos y México. Pero también me parece muy interesante que en esta discusión de lo que está pasando en México y América del Norte, también México también tiene una postura muy clara. Me parece interesante decirle a Estados Unidos, te quejas del narcotráfico y que México y que Centroamérica y que Latinoamérica, pero ustedes son los proveedores también o sea, no solamente los que tienen la mayor cantidad de demanda y el mayor número de consumidores, sino también los que propician con la entrega de armas. O sea, ¿de dónde sale tanta arma como para que niños salgas a la calle y los niños por Las una armas bala? vienen de Estados Unidos. Te está hablando que en México vivimos un problema muy grave, estamos inundados de armas. ¿Y de dónde vienen las armas? ¿Quiénes son los mayores proveedores o fabricantes de armas? Estados Unidos, pero los estados como América del Norte no quieren hacerse responsables también de Ayer todo en el eso que Congreso están Federal haciendo. ya se tocó el tema del fentanilo y es un avance muy importante porque es un asunto preocupante. Ayer escuchaba en las calles justamente de lo que decían, es que la marihuana vale más en este momento que el fentanilo. Y eso es un dato muy alarmante porque quiere decir que es una droga sumamente barata, pero sumamente agresiva y sumamente adictiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entre los debates que hicieron en el Congreso Federal incluso hablan de un crecimiento del 30% de personas que han llegado a los hospitales justamente en una crisis por el consumo de esta droga, y ya no solamente somos exportadores, nos estamos convirtiendo en consumidores. Sí, y por el nivel de adicción de esta droga. y además esa adicción destruye pues en pocos años a una persona. Como siempre, se nos acaba el tiempo en Panorama 360. Antes de un comentario final, yo nada más decir que quien piensa o normalmente pensamos en la cotidianidad, que al hablar de crimen organizado, de narcotráfico, pues pensamos en estas personas, ¿no? Con esas características físicas estereotipadas de delincuente, ¿no? Casi con el antifaz y la playera rayas y blancas y que así andan delinquiendo. No es cierto. Hemos sabido no solo en México o en América incluso, sino en otros continentes, personas de muy alto rango empresarial que dirigen grupos delictivos desde ese lugar empresarial. Son millones y millones y miles de millones de dólares, de pesos los que se generan en esta industria, que nadie los puede tener abajo de un colchón. Ese dinero está metido en las economías del mundo, ¿no? Y por supuesto que también pensar, decías más allá el ejemplo de los técnicos, hoy de los estudiantes de química o de los especialistas en cualquier rama, por las buenas o por las malas. Yo sí creo que hay personas que, dadas las condiciones laborales en este país, yo sí creo que hay personas que ven en eso una oportunidad, desde el cargo de sicario, de lugarteniente, de halcón, porque no les queda de otra, porque es la mejor opción, o porque incluso, también hay que decirlo, hay personas que les gusta, por el contexto musical, popular, el ambiente, por las series que hace Pigmenio y por lo que sea, que ven allí un tema de vida, ¿no? Un tema de
no para bien, ¿no? Hay un tema por ahí quizá de psicología social, pero bueno, al final hay una demanda, hay espacios, hay empleos y hay gente que busca esos espacios. Y también pensar que todos son malandros así, delincuentes, mugrosos, no es cierto. Por supuesto que también hay alguien elaborando, haciendo planes económicos, financieros, metiendo ese dinero a la bolsa, lavando el dinero, ¿no? O sea, ahí es una cadena. Pero es que esa es otra rama de la delincuencia, pero bueno, ya lo platicaremos. Algunas personas haciendo leyes, no sé, o sea, hay muchas cosas que forman parte de esa cadena delictiva, no nada más es el halcón que tiene el teléfono celular y que está reportando el paso de patrullas, no, o sea, hay cargos muy importantes, hemos sabido de políticos, ¿no? Ahí está Genaro García Luna, condenado ya en Estados Unidos por ser parte de una red delictiva, y era un servidor público de muy alto rango, con un control enorme del más alto rango de este país. Pública, ¿no? Entonces, no está tan descabellada la idea. Sí entiendo que la doctora Claudia Sheinbaum pues, no puede salir a reconocerlo, por supuesto, ¿no? Que gana y además haciéndolo. lo hacen en el contexto de una amenaza, de declaraciones Además, de amenazas ocurre en ese contexto, de claro. invasión de los Estados Unidos y esta convocatoria del Maciosare, que ayer pues prácticamente fue el trending topic. Pues es que Sí. efectivamente yo ahí sí coincido plenamente con la doctora. No, de pronto puede salir el mensaje de vamos a ir a rescatar a esos jóvenes que están siendo cooptados por el crimen organizado y que su país no hace nada. Me parece que sí hay muchos elementos que están construyendo el caldo de cultivo para un discurso quizá más fuerte que ojalá sea solamente para negociar, no en términos económicos. Pero bueno, con Donald Trump no se sabe. Yo creo que la próxima semana podremos hablar de lo que se viene en ese tema internacional. Muy rápido, un comentario final, doctora. Es preocupante pues, lo que estamos viendo, pero creo que todavía, en este momento vaya, no hay una persona que pudiera quizá como decirle al gobierno federal, este es el paso 1, el paso 2, se tendrían que hacer así las cosas, porque todos los días lo que estamos viendo pues es que están cambiando, ¿no? Los discursos son cada vez más fuertes. Definitivamente no se podría entender el éxito de estos grandes cárteles, ¿no? Pensando en la economía de la que hablaba hace un rato, si no es pues porque hay un tema de colusión, ¿no? De facilidades que pueden encontrar en diversas zonas, ¿no? En diversos países, pensando incluso pues, en lo que está pasando aquí en México, ¿no? Pero pues definitivamente se tiene que seguir trabajando pues, en los temas estratégicos y sobre todo apelar mucho a la unidad, o sea, que esto no represente, por todo el golpeteo que tenemos a nivel internacional, que la oposición pues encuentre una posibilidad como de levantar la mano en contra de la estrategia que, insistimos, pues es complicada, todos los días tiene que estar cambiando, ¿no? Sí es un momento como para pensar en un factor de unidad entre todos ante lo que puede estarse gestando a nivel internacional. De acuerdo. Pedro. Yo creo que esto pasa también por las adicciones se previenen en casa. Este asunto del crimen organizado evidentemente le toca al gobierno, parte de la prevención al gobierno, y yo creo que las universidades no dudo que tengan que sufrir o cargar con pues en este momento con este reclutamiento que efectivamente hacen algunas organizaciones delictivas, pero siendo la universidad un espacio de conocimiento y de discusión y de la universalidad de las ideas, me parece muy interesante porque además ya lo han hecho. Creo que las universidades, tanto la de Morelos como la Universidad Nacional, han hablado sobre el tema de las adicciones, en el caso muy puntual de la marihuana, y hay grandes avances en ese sentido, sobre todo para despenalizar el uso y consumo de la marihuana, pero también de hablar de otras drogas, porque la gente tiene que saber que hay de drogas a drogas y que la droga que hoy se está significando un problema público llamado fentanilo es una droga terriblemente peligrosa para esta juventud, y eso lo tiene que saber la gente con conocimientos científicos, con estudios que se han hecho y con pruebas que la universidad seguramente puede acercarles y decirles a los chavos. Decía mi hija hace unos días, es que vino un policía, un elemento de la Guardia Nacional y les dijo, chavos, no se metan en esas cosas, no se metan en problemas, se van a morir, no es suficiente. Los chavos quieren saber a detalle, con lujo de precisión, qué es lo que pasa cuando tomas una dosis en tu cuerpo de fentanilo. Y la mejor manera de explicarlo es de alguien que tiene los conocimientos para hacerlo, y yo creo que las universidades podrían ser un factor muy determinante en salir y decirle a la juventud, porque además podrían ser los propios estudiantes que podrían conectar, que le creerían más los chavos de secundaria, que es donde están registrando estas adicciones más graves, y decirles, miren chavos, la neta es que yo estoy estudiando y esto es lo que he identificado, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con esto y esto. Claro. Y todo lo que ocurre en torno al asunto de las drogas.
Gracias, Pedro. Maciel. Pues muchísimas gracias por la invitación y yo sí quisiera reiterar mi solidaridad con esta familia de Yautepec. La verdad, confieso, es un caso que sí, quienes somos madres de familia y además porque esta familia, pues previo a este lamentable incidente, también había sido víctima de la delincuencia. Esperemos que las autoridades, la fiscalía y todas las autoridades que estén pues a cargo de hacer justicia de este caso pongan mucho énfasis en lo que está sucediendo. No es la primera vez que un niño en Morelos muere por una bala perdida en este tipo de incidentes. Yo espero que la familia tenga justicia y esperamos que pronto también la Fiscalía dé resultados y también que las autoridades estatales le den el cobijo que necesita esta familia, porque me parece que este caso pudiera ser muy emblemático de la forma que ocurrió y esperemos que también esta familia esté arropada, no solamente por las autoridades, sino por los propios vecinos, porque también los ciudadanos tenemos que entrar a esta estrategia de seguridad. La seguridad no se hace sola. Creo que los ciudadanos también tenemos que poner un poquito de nuestra parte, no solamente con esta ayuda de ser solidarios con los vecinos, sino también de unirnos para exigirle a los tres poderes del Estado que cumplan lo que nos prometieron en campaña, en el caso del Poder Judicial, que dé resultados y si no, que se vayan, que renuncien, como diría. Igual, en el caso del Poder Legislativo y Ejecutivo, esperamos resultados. Sabemos que no va a ser hoy, mañana, pero tiene que ser pronto. Sí, la ruta. Gracias, Maciel. Muchas gracias por la participación esta noche aquí en Panorama 360. Como podrán ver, son temas que pegan en el ánimo individual. La doctora con el tema de la corrupción y de la realidad en nuestro Estado, el tema de la violencia con los niños, son temas que calan en lo individual. Los periodistas no dejan de ser humanos y, por supuesto, sensibles a estos temas, también por supuesto la sociedad, y por eso es que son estos temas los que se tocan en esta mesa de Panorama 360, pero sobre todo, y lo importante es que la opinión que ustedes, quienes nos ven y nos escuchan, tienen sobre estos temas. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, doctora. Gracias, Maciel. Gracias, Pedro. Gracias a todo el equipo de producción de Panorama 360. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Nos escuchamos aquí, nos vemos la próxima semana, la noche del miércoles. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.